Buenas noches, les saluda Janina Cabana. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles nuestro proyecto de emprendimiento cultural. Para ello hemos tomado como referencia una de las obras más emblemáticas del autor peruano César Abraham Vallejo Mendoza, y además una de las obras cumbres dentro de la vanguardia poética en el lenguaje español. Por eso, nuestro proyecto de emprendimiento cultural está denominado Documental a la obra Trilce. Pero, ¿se han preguntado qué es emprendimiento cultural? Pues bien, se lo explicaremos. Emprendimiento cultural es un modelo empresarial, pues promueve la creatividad artística de cada uno de los ciudadanos. Dentro de ello está relacionado con la música, la danza, la radionovela, el cine y también los medios audiovisuales. Podemos decir que tiene que ver con todo aquello que la mente humana puede crear. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renzo Alvido del Águila. Nuestra propuesta consiste en expresarte la realidad vivida, por aquí, por este medio audiovisual. Te contaremos de una manera seria y sobre todo en el orden de toda su etapa de su vida. Acá podrás ver imágenes trascendentales, poemas y muchas cosas más, siendo analizadas por mis compañeros durante todo este pequeño video. En este documental abordaremos el poemario más importante y conocido de César Vallejo, que es Trilce. ¿Por qué? Porque es una poesía universal moderna y una obra cumbre de la vanguardia poética en la lengua española. Cabe resaltar que las inspiraciones de sus versos originaron de una etapa dramática, llena de mucho dolor e injusticias, que fueron plasmados en la casa de Trujillo. Este literario nació el 16 de marzo del año 1982 en Santiago de Chucos, en el departamento de La Libertad, hijo de Francisco Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Guionero. Sus estudios primarios los realizó en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió en la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero al ver que tenía problemas financieros decide retornar a su pueblo para trabajar y ahorrar ayudando a su padre en tareas administrativas de gobernador. Ya en el año 1912 consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de los peones indios. En 1913 regresa a Trujillo para estudiar en la Universidad en Letras y a la vez trabaja como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241, para luego ejercer como profesor en primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno pequeño a Ciro Alegría, quien más tarde se convertiría en un gran novelista. En 1916 frecuenta el Grupo Norte, jóvenes intelectuales de aquella época, y publica sus primeros poemas en diarios y revistas del país. En 1917, y estando en Lima, conoce a grandes personajes de aquella época, como Clemente Palmas, José María Eguren, Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui y Abraham Valdelomar. En ese mismo año publica algunos poemas en la revista Suramérica. En el año 1918 trabajó en un colegio de Lima en la que después sube como cargo de director, pero pierde su trabajo por un amorío con una muchacha de 15 años. En ese mismo año, 1918, fallece su madre, lo cual, esto siendo un asunto familiar, lo empuja a que en mayo de 1920 retorne a Santiago de Chuco. En ese mismo año, el poeta estuvo envuelto en un incidente democrático, por el cual fue detenido injustamente y llevado a la cárcel de Santiago de Chuco, donde permaneció así por 3 meses.
Sin embargo, esto fue una de las precarias fuentes de ingreso que contó durante su estancia en Europa, desde 1923, año en que abandonó a Perú hasta el día de su muerte, dejando atrás una estancia en prisión que le marcó de por vida y le ha sido hostil. Los seguidores de su obra indican que este acontecimiento sirve de mucha inspiración para la construcción literaria de Trilce, su decisivo libro de poemas de 1922, una obra que publicó poco antes de su viaje a Europa. César Vallejo deseaba tanto viajar a Europa que lo hizo el 17 de junio de 1923. Aquí estuvo por diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente por 15 años y se casó con la francesa Georgette Philpot, quien nació en París el 7 de enero de 1908, fue escritora y falleció el 4 de noviembre de 1984. Algunos acontecimientos trascendentales de la vida de César Vallejo fueron su niñez que fue vivida en la ciudad Santiago de Chuco, la muerte de su hermano, en quien se inspiró y dedicó un poema a mi hermano Miguel. Su integración en el Grupo Norte, donde fue integrado por literarios, filósofos, artistas, políticos e intelectuales del norte del país. Su prisión, que fue arrestado por 112 días injustamente. Allí escribió diversos poemarios de Trilce y por último sus viajes a Europa, donde viajó a París, puesto que conoció y se casó con una bella mujer llamada Georgette Philpot. Asimismo, escribió diversos poemas, donde fundó la revista favorable París Poema. Posteriormente, conoció lugares como Moscú, Madrid, Bruselas, Berlín, entre otras. Origen de la palabra Trilce. En un inicio se menciona que el título del poemario de César Abraham Vallejo Mendoza fue Cráneo de Bronce, pero ante las burlas y críticas de sus amigos y allegados, el autor se puso a divagar varias veces, hasta que en un lapsus brutus por pronunciar el sintagma 3, mencionó erróneamente Trilce. Además, se han formulado otras hipótesis desde la relación con el numeral 3 hasta la combinación de las palabras que conforman 13, para relacionarlas con triste, celda o dulce infancia. En realidad son muchas las versiones en torno al significado del Trilce. Lo que sí podemos decir es que este poemario sirvió para demostrar el neologismo del autor, ya que César Vallejo se apropió del lenguaje, lo utilizó y experimentó con él. Les voy a hablar acerca de la utilización de palabras en el poema Trilce. Si bien es cierto, el poema Trilce revolucionó la poesía y la lengua castellana, ya que rompe cualquier tipo de predominación e imitación. En el poema Trilce se usaron variedad de palabras, empezando por palabras cultas, formales, por decirlo así. También utilizaron palabras científicas y también antiguas, ya que no se podía pronunciar y mucho menos saber su significado. También se usaron palabras populares, célebres que se usan hoy en día. Asimismo, también en el poema se refleja solidaridad hacia las personas oprimidas. El poema instituye una interacción de empatía hacia lo que les opresiona o lo que les causa una depresión. Además, Vallejo se identifica mucho con su familia, ya que esta fue un punto demasiado importante para él, ya que le dejó marcado y eso fue lo que le motivó a escribir y a seguir adelante. Trilce es el poema más importante y conocido del poeta peruano César Vallejo. En ello podemos rescatar el valor del amor, el emprendimiento, la perseverancia y la solidaridad. Para nosotros es importante el poema Trilce porque nos cuenta todas sus experiencias y hace que sintamos la angustia, el dolor y los sentimientos hacia las personas y la vida. El poema Trilce fue el segundo escrito por César Vallejo en la época que falleció su madre, perdió su trabajo, tuvo un fracaso amoroso y el fallecimiento de su amigo. Nuestro objetivo es difundir y persuadir a la sociedad acerca de la vida y obra de Vallejo, concerniente a la obra Trilce. En el desarrollo de este documental gozaremos de puntos tales como
identificar cuáles fueron los motivos que los llevó a escribir dichos poemas. Este documental tendrá un contenido entretenido, claro y preciso. Y por último, tendremos un análisis acerca de los aspectos que marcaron la vida de César Abraham Vallejo. Como estudiantes de la Universidad César Vallejo, como proyecto emprendedor o documento, nuestra meta final es difundir una obra muy conocida por el mismo autor, cual nombre es este poemario, es llamado Trilce. Bueno, nos gustaría difundir a través de este documento, difundir sobre el arte, sobre la poesía que nos brinda Vallejo, y que todo estudiante de la universidad o externo, toda persona tenga conocimiento de ello y sea posible así difundir en todo el Perú acerca de sus obras, pero más en este momento es más sobre Trilce. Como análisis final mencionaremos que Trilce es un poemario que entabla una continuidad con el pasado en la conciencia de que la vida es una muerte progresiva. Esa fue toda la información acerca de nuestro proyecto de difusión cultural. Gracias.